Uy, si estás ahí, ¡empezamos! En el vídeo anterior abrí mi corazón y mi bocaza y te estuve contando situaciones tipo tierra trágame. Tierra trágame. Que me habían pasado en público y con público. A veces el miedo y la vergüenza nos perjudican, sobre todo cuando nos dominan. En el vídeo de hoy, como te dije, voy a darte algunas pautas para superar la glosofobia o el miedo a hablar en público. Para empezar. Si recuerdas, en el vídeo anterior ya dijimos que mucha gente piensa que lo único que hay que hacer es dominar el tema, memorizarlo, controlarlo, tener mucha información al respecto. Pero solo eso no sirve. No, claro, pues a buenas horas. A continuación te voy a dar esos trucos, pautas o técnicas para superar el miedo a hablar en público, pero como siempre te digo, puede que haya casos en los que se necesite ayuda profesional, es decir, acudir a un psicólogo o una psicóloga. Así que si no te funcionan, no dudes en pedir ayuda. Uno de los pasos más importantes para esto y para todo en la vida es aprender a respirar y a relajarnos. Como respiramos, creemos que sabemos respirar, pero la realidad es que solo cantantes, deportistas y personas que han trabajado en este tema respiran bien. El resto del mundanal mundo no. ¡Que me falta el aire, Mac! Creo que es algo que debes de tener claro desde ya. Así que controlar nuestra respiración nos ayudará a aprender a relajarnos para enseñarle a nuestra mente cuando queremos que pare. Y esto no es porque sí. Atender a mi respiración y observar cómo funciona o cómo se mueve mi cuerpo durante la respiración, al respirar, me ayudará a tener una mayor conciencia de mí misma o de mí mismo, y cuando me entren esos nervios así para arriba, notaré claramente que empiezo a hiperventilar, es decir, a respirar rápido cogiendo poco aire. ¿Pues te vas a jugar? Y al tomar conciencia de ello, al darme cuenta, podré centrarme en respirar lenta y profundamente. Incluso aunque esté hablando, lo he probado, funciona y nadie lo nota. Así que apúntatelo. ¡Madre mía! Y esto me lleva al segundo punto. Controla el ritmo a la hora de hablar. Cuando somos un manojito de nervios, solemos hablar muy rápido, atropelladamente y sin respirar correctamente. Al trabarnos, al faltarnos el aire, al atropellarnos las palabras, nuestra ansiedad aumenta. Así que cuando veas que te aceleras, trata de respirar y de hablar despacio. Funciona al instante y quien lo usa lo sabe, pero también hay que practicarlo. Pim pam, pim pam, pim pam. Por otro lado, hay personas a las que empezar diciéndole a su audiencia, al público que les escucha o al grupo en el que están, que tienen miedo a hablar en público o que le disculpen si se traban por los nervios, les calma. Pero también es cierto que esto no le funciona a todo el mundo, porque hay personas que entran en pánico si la otra persona o el grupo se dan cuenta de que sienten nervios o de que tienen miedo a hablar en público. Así que llegado el momento, que cada persona haga lo que mejor le convenga. ¿Tú qué vas a hacer en la vida? Pero está claro que la aceptación previa es fundamental para controlar el miedo a hablar en público. Me explico. Compartir ese sentimiento o esa sensación con alguien de confianza, con nuestros seres queridos, con nuestras amistades más cercanas, puede ayudarnos a aceptar esa parte de nosotros o de nosotros a la hora de hablar en público que no nos gusta. Y al aceptarla podemos evolucionar y superarlo. Mentira, ¿verdad? ¿Recuerdas lo del pico de la ansiedad que te conté en el vídeo anterior? Caos, el pánico. Pues un truquito que yo usaba cuando iba a dar los talleres a los institutos al principio, que me ponía atacadito de los nervios, Mira que estoy atacada. era que nada más presentarme y presentar el taller, que ahí estaba yo al 1000 por 1000 de nervios, justo después les pasaba un pequeño cuestionario de verdadero o falso para que mientras que lo rellenaban, mi ansiedad bajase, porque estaba dentro de esos primeros 5 minutos que os comentaba en el otro vídeo. Además, aprovechaba para resolver dudas, hacer alguna bromilla con alguien, como por ejemplo miraba las mochilas estas que llevan hoy en día, que van así, que no pueden. ¡Mamá, esco! Y les decía, vamos, con eso vaya a tener que ir al fisioterapeuta mañana. Y ¡milagro! 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 Justo después estaba más relajado y más concentrado. Te lo digo por si lo quieres utilizar.
Otro truco mucho más personal es utilizar tus puntos fuertes, que en mi caso, como ya te he contado alguna vez, es el sentido del humor. Así que suelo utilizarlo o sacarlo cuando me siento inseguro, que no significa que siempre que esté con el sentido del humor me sienta inseguro, que conste. No sé si recuerdas la película de Marisol Rumbo a Río, esa que estaba allí en el Jesús, en el Cristo ese del Corcovado, en la montaña esa, que se cae alguien y ella se asoma, salta por la barandilla. Y emoción. ¡No puedo más! Y le da mucho miedo a las alturas y le dice a su amiga Copito, Copito, háblame Copito, cuéntame algo Copito, para que no me ponga nerviosa. Pues algo así. Suelo soltar mis chascarrillos en determinados momentos para que haya un ambiente distendido, de cercanía, para que aprendamos con entretenimiento. Obviamente ese es mi truco. Puede que tú tengas muy buen sentido del humor y también lo utilices, o puede que tú tengas otras herramientas que sean personales, propias tuyas, que tengas que aplicar. Te digo esto como un ejemplo. Humor sin estrellas, ¿eh? Por eso es importante el autoconocimiento. Otro truqui que podemos utilizar es comenzar con una historia personal o con una vivencia o con un relato para conectar emocionalmente con el público y captar su atención. Recuerda que las emociones son muy poderosas, así es que si las utilizamos en nuestro favor, son una forma maravillosa de conectar. Algo que ya te he dicho en vídeos anteriores o en el blog es que hay que tener claro que el miedo se supera afrontándolo. Sé que es algo muy obvio y muy odiado y evitado a la vez, pero es que si te da miedo o vergüenza hablar en público, lo mejor que puedes hacer para superarlo es hacerlo. Por favor, qué vergüenza. Cuando participes en una conferencia, pide la palabra en el turno de palabra. Cuando vayas a clase, levanta la mano y pregunta. Cuando estés en una reunión, haz lo mismo, pregunta algo o manifiesta tu opinión. Así que como el miedo se supera afrontándolo, practica todo lo que puedas. Es un revival todo el rato. Otra cosa que puede ocurrir cuando estés hablando en público en un espacio es que haya algo que te distraiga soberanamente. Si hay algo que te impide concentrarte, para y resuélvelo. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. En la escuela de empoderamiento, en el aula que utilizamos, hay ciertas persianas que si están levantadas, el sol se refleja en la pared del patio de fuera y me ciega, pero me ciega que no veo nada un rato. Cuando me doy cuenta de que eso está ocurriendo y que me está provocando una distracción al mirar a las alumnas, le pido por favor a la que esté más cerca si puede bajarla hasta el punto en que no me moleste el reflejo del sol. ¡Pum! Gracias. Esto que parece una chorrada, sé que hay gente que no lo haría y sin embargo no se dan cuenta que no resolverlo es lo que alimentan en ese momento su nerviosismo. Otra técnica que se utiliza mucho es practicar la oratoria en situaciones de estrés o de miedo. ¿Cómo? Pues a través de la visualización. Podemos buscar un sitio tranquilo y cómodo, cerramos los ojos y hacemos una pequeña relajación para inducir un estado de concentración que nos ayude a visualizar una situación tipo o ejemplo o alguna que ya nos haya ocurrido para reinterpretarla y observar en ese momento en el que estamos visualizándonos dando una ponencia o una conferencia, un curso, lo que sea, hablando en público y tomar conciencia de cómo reacciona nuestro cuerpo. Claro, ahí la peña ya ha flipado un poco, ¿no? Porque recuerda que el cerebro cuando está pensando algo, está leyéndolo o lo está viendo, no sabe si eso está ocurriendo ahora, es pasado, es real o es inventado, es tuyo o es mío. Por eso cuando vemos una comedia nos reímos o cuando vemos un drama lloramos. Aprovechando que nuestro cerebro tiene esa cosita, podemos visualizar esas situaciones y prepararlas. Y no te olvides, por supuesto, de terminar la visualización de forma positiva, superando ese miedo, imaginando cómo afrontaría esos obstáculos que visualizo. También va a fomentar nuestra confianza o la confianza en nosotras y en nosotros mismos. Prueba a visualizarte con éxito y ya verás. Eso el que no lo ha vivido no sabe lo que es. Como habrás deducido, otro punto muy importante es cuidar cómo te hablas, cómo te tratas. Evitemos castigarnos o fustigarnos o hablar despectivamente de nosotros mismos o de nosotras mismas. Cuando hacemos eso, lo único que conseguimos es aumentar nuestra inseguridad y provocar un autosabotaje para la próxima vez que queramos hablar. Así que háblate y trátate con amabilidad. Perdón por la palabra maldita.
recordar que si las 10 primeras palabras del discurso y las 10 últimas son las más importantes, podríamos utilizar o una frase buena que nos preparásemos o una cita o una frase célebre de alguna persona conocida. Por ejemplo, una frase de Frida Kahlo o de Simone de Beauvoir. Y para acabar, lo mismo, prepáralas a conciencia y tendrás el éxito asegurado en esos primeros 5 minutos. Pero otra cuestión que hay que tener en cuenta es qué hacer si, a pesar de tener el control durante mi intervención, en un momento determinado, entre las personas asistentes hay alguien que molesta, que está hablando, que le suena el móvil o lo que sea, y me empiezo a poner nervioso o nerviosa. Ven, esta persona nos va a dar una noticia bomba. Como te dije antes, no hay que tener miedo a llamarle la atención, pero si tenemos miedo a la reacción de esa persona o de esas personas, una forma de hacerlo con cariño, que con cariño te la endiño, es parar un momento, cambiar de postura y de tono de voz, un poquito más serio o más seria, pero sin ser borde. Y podemos decir, por ejemplo, algo de este estilo, o esto es lo que suelo usar yo. Por favor, atención, recordad que si no atendemos la información se pierde, y si además no repasamos, nos practicamos lo aprendido en las 72 horas siguientes, todo el conocimiento se pierde, así es que habréis venido para nada. ¡Qué ironía! Al aportar un dato interesante que quizá nuestro público desconozca, contamos de nuevo con su atención y podemos continuar con tranquilidad. Otra técnica sería el buen uso de las pausas, saber jugar o saber dejar los tiempos justos de silencio entre una frase y la siguiente, para que el público lo entienda, para que la otra persona entienda lo que estoy diciendo y esté preparada de nuevo para lo que voy a decir. Obviamente eso lo da la práctica, pero es un truquito más que podemos emplear para no hablar atropelladamente. Precioso y maravilloso. También puede ocurrir que una persona nos haga una pregunta y ocurran varias cosas. Por ejemplo, que no la entienda bien, así que antes de continuar o de decir nada, voy a pedir una aclaración a esa persona. O le devolveré la pregunta reelaborada para ver si la he comprendido bien. No hay que tener miedo a eso, suele pasar, y yo que estoy un poco teniente, me pasa constantemente. Que me da lo mismo. Pero responder a una pregunta que no he entendido o que no he escuchado bien es de mal orador o de mala oradora. ¿Por qué? Porque socialmente nos han enseñado a responder y muchas veces ni pensamos antes de hacerlo. Hay que dejar que la pregunta nos inunde y nos cale antes de contestarla. Pero otra cosa que puede ocurrir en ese tipo de preguntas es que la persona no entienda nuestra respuesta. En ese caso, lo volvemos a explicar pero utilizando otras palabras, porque si no entendió lo que dijimos la primera vez, repetirle exactamente lo mismo otra es un poco absurdo. Si no tenemos claro qué parte es la que no ha entendido, le pedimos que nos la aclare. Oye, ¿qué es lo que no has entendido de lo que he dicho? ¿O en qué parte te has perdido? Y si se lo volvemos a explicar con otras palabras, pero la persona sigue sin entenderlo y la conversación se está un poco encallando como un barco en la playa, no perdemos los nervios. Un truquito que puedes utilizar es preguntarle a alguien del público que si lo ha entendido, levantarás la mano, oye, ¿se lo puedes explicar a tu compañera o compañero? Y quedamos como unos reyes y además hacemos que el público interactúe y obtenemos ese momentito también de relajación de la atención para que no sea todo tan aburrido ni tan pesado. Menudo fascículos, guapa. Ahí suele resolverse todo, ya te lo digo. Pero si la persona siguiera sin entenderlo, que puede ocurrir, aunque es raro, la emplazamos a después de la charla para aclararlo. Y quedamos como rey y como reina con nuestra audiencia y podemos continuar sin que la gente sienta que estamos perdiendo el tiempo. Que no significa que ya haya acabado la lucha. Pero vamos a complicar un poquillo más la cosa, porque esto también puede pasar. Imagínate que alguien no está nada de acuerdo con lo que estás diciendo, pero lo que tú estás diciendo es un conocimiento más que comprobado y refutado por estudios, investigaciones, etcétera. Vamos, te voy a poner un ejemplo que me suele pasar. Cuando hablo sobre violencia de género, sobre feminismo, suele haber alguien con una educación machista, lógicamente, que me contradice con algún mito extendido en la sociedad que no tiene ningún fundamento teórico. No hay que perder la calma. Se le contesta con amabilidad y se le remite a la información oficial o a la información formal. Pero si insiste, que puede ocurrir en este tipo de casos, usamos la asertividad. Le decimos que entendemos su planteamiento, pero que no es correcto, que la información correcta es tal por esto y por lo otro, y que lo puede comprobar él mismo o ella misma en la web tal, en el libro tal o en el estudio tal. Pero si aún así insiste, sí, hay gente que es así. Lo mejor es utilizar el truco de antes, que es emplazarle para después de la ponencia o de la conferencia para aclarar lo que necesite y evitar que nos siga saboteando nuestra intervención y retomar el control y aplacar los nervios.
Se pueden dar muchas más situaciones, pero todas tienen en común con estas que yo te he contado, por ejemplo, en que hay que mantener la calma, controlar la respiración, mantener un ritmo adecuado de velocidad de habla y prestar atención a lo que estamos diciendo y a lo que están diciendo. Manteniendo estas claves mínimas, tendremos muchas papeletas de salir airosas o airosos de ahí. Pero como te dije antes, a veces necesitamos apoyo profesional. Si es tu caso, no dudes en pedirlo. A veces, con muy poco, se gana mucho. Y para más adelante dejaré hacer un vídeo centrado en qué hacer cuando tenemos miedo a la hora de hablar en contextos más informales, como una reunión familiar, una reunión de amistades, de trabajo o de clase. Contextos más informales o más pequeños. Y eso no estaba en el guión. ¿Qué te han parecido estos trucos? ¿Tienes alguno que quieras compartir que no haya mencionado? Me encantará leeros en comentarios. Me gustaría que me contestaran, gracias. Por mi parte nada más. Recuerda que si todavía no te has suscrito al canal puedes hacerlo pinchando aquí, que si te ha gustado este vídeo le des a me gusta, que comentes y si lo compartes me haces un rey y te llevo por siempre mi corazón. ¡Chao!